Bien, de la clase anterior que habíamos estado viendo cómo trabajar con la herramienta mezcla, había quedado algunos ejercicios en el camino, entre ellos el práctico 26, donde nos muestra distintos efectos, entre ellos efectos que ya hemos estado utilizando, como son el de sombra y perspectiva. Y también acá tenemos el de extrusión. Entonces voy a hacer un archivo nuevo. Vamos a cambiarlo a horizontal y aquí. Vamos a colocar System. Vamos a poner un Arial Black para que quede bien gruesito. Una copia. Y bloqueamos por las dudas para que no se esté moviendo. Entonces, acá tenemos System. Voy a aplastarlo un poquito. Bien, y aquí. En el caso de la herramienta de extrusión, lo más recomendable es, una vez que tenemos la figura, en este caso un texto, lo que voy a hacer es asignarle un contorno. De esa manera vamos a conseguir que al crearle el volumen a la forma, podamos distinguirla dentro de la figura que se genera. Por ejemplo, voy a agarrar este que no tiene contorno. Dentro de las herramientas donde tenemos los efectos, acá tenemos extrusión. Desde el centro mantengo presionado y arrastramos. Desde acá le vamos a estar dando lo que es la distancia y la perspectiva. Fíjense que al no tener contorno, la figura nos queda de esta manera. Entonces, por ese motivo, una recomendación antes de hacer la extrusión es colocarle un contorno. De esa manera, cuando le hacemos la extrusión, vemos que ahí queda. Los bordes se resaltan gracias a el color del trazo que tiene la figura. Con esta crucecita le vamos a indicar la dirección hacia dónde va a ser la extrusión, o sea, dónde va a estar aplicando el volumen. Y la línea que se encuentra acá, esta nos permite asignarle la distancia, o sea, cuánta distancia va a haber. Cuando nosotros le cambiamos el color, podemos ver que se cambia el color de todo de un solo tono. Nosotros teníamos algunas opciones, algunas propiedades dentro de las herramientas de extrusión. Por un lado, voy a volver a ponerle acá el mismo color, podíamos cambiar lo que es la orientación, la alineación que va a tener la extrusión. Acá en este caso le estamos dando una dirección a lo que es la parte del volumen. Pero vamos a hacer un clic acá. Desde este icono podemos cambiar la alineación. Acá el texto siempre se muestra de frente, pero nosotros podemos modificar y decir, bueno, el texto ya no se va a mostrar de frente, sino que se va a mostrar un poquito de lado. Entonces le damos una inclinación. Obviamente, al estar modificando la inclinación, también se ve afectado lo que es el volumen de la extrusión. Desde acá podemos achicar ese volumen para que no sea tanto. Achicar o incrementar. Se puede ir cambiando.
Desde acá restablecemos para que regrese nuevamente a la posición que tenía antes. Mientras que con el primer icono le cambiamos lo que es la alineación del texto, en los siguientes iconos podemos cambiarle lo que es la información del relleno. Por defecto, la primera opción es un tono uniforme, lo que implica que tanto lo que es la cara principal de la forma como la sección donde tenemos el volumen, todo va a ser del mismo tono de color. Por el contrario, en la segunda opción, acá podemos cambiar y decir, bueno, en este caso podemos modificar lo que es la parte del color del volumen. Tenemos la cara principal, que está en azul, que es el color base. Fíjense, yo lo puedo cambiar y simplemente me cambia el color de la cara de mi texto. Y después la tercera opción le hace como un pequeño efecto de degradado. Este efecto puede tener una apariencia diferente dependiendo lo que sería del monitor de cada uno y también dependiendo de la versión de Corel, ya que en otras versiones el efecto queda un poco más suave. Pero es un tema visual nada más, estas liñitas que aparecen acá. Después tenemos opciones como darle un poco de iluminación, acá me dice iluminado, para decir, bueno, vamos a crear un punto de luz, vamos a hacer un clic acá, y entonces le estamos dando una lucecita que va a tener, fíjense cómo le va a dar como un efecto de sombra, dependiendo de dónde esté ubicado, ya que por más que tengamos acá aparezca la extrusión, en sí no parece que tiene volumen, ya que no tiene sombras ni nada. En cambio acá al asignarle un punto de luz, que obviamente la dirección de la luz va a cambiar acorde a la dirección que nosotros le dimos desde un principio al momento que lo creamos. Después acá en lo que es la parte de el bisel es un pequeño contorno, ¿sí? Un efecto que se le va a dar al contorno. En este caso el tamaño del bisel es enorme. Vamos a darle un poquitito. Entonces ahí tenemos este efecto. Esto sería el efecto del bisel. Es como que hace un duplicado de la cara principal y lo reduce un chiquitín hacia adentro. Y le da como un volumen, como un borde suavizado. Y después acá el ángulo del bisel. Si queremos que sea un poco más reducido o cada vez más pronunciado. Fíjense cómo se cuelga la computadora. Ahí estoy reduciendo las opciones del bisel y un poquito como que se traba, más o menos. Hay que tener mucho cuidado con esta herramienta porque cada tanto puede colgar el programa. Ahí conseguimos otro resultado distinto. Y desde acá se puede borrar la extrusión. No solamente con los textos, sino que si creamos una figura, en este caso podemos crear un cubo. No les digo un círculo, a no ser que tenga que hacer como un cilindro. Fíjense que esta forma no tiene relleno. En el momento que le damos un relleno, ahí recién aparece la figura. Después en Illustrator, que es la herramienta 3D, tiene más opciones que acá en Corel. En Corel simplemente tiene muy poquitas opciones,
Pero después en Illustrator y en versiones más nuevas agregaron también lo que se conoce como materiales. Lo único, bueno, nosotros no vamos a llegar a esa parte, más que nada porque el programa se cuelga mucho mientras tengo lo que es el Meet abierto, el Illustrator, trabajando con 3D y los materiales, y es casi imposible de utilizarlo. ¿Alguna duda hasta acá con la extrusión? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Por ejemplo, esta herramienta de 3D no va a estar incluida en el examen. Lo mismo que las mallas. Las mallas tampoco van a estar incluidas en lo que es la parte práctica. Bien. Después, acá tenemos... Acá parece que se genera como una mezcla entre un texto y otro. Pero en realidad este efecto es como un borde, como si le aplicáramos distintos bordes a nuestra figura. Desde la lista tenemos acá la herramienta silueta y lo que tenemos que hacer es mantenemos presionado sobre la figura y fíjense que al momento de estirarlo se está creando esta sombra. Si yo lo estiro hacia el centro, o sea, hacia adentro, parece que no hace nada, así que tengo que estirarlo hacia afuera. ¿Sí? Entonces de esta forma estoy creando lo que sería el contorno. Acá tenemos las siguientes propiedades. La primera de ellas son los niveles, o sea, la cantidad de contornos que se van a generar. Y después el grosor de esos contornos. Si yo, por ejemplo, acá aumento los valores, acá por ejemplo son 5, y puedo modificar el grosor. Fíjense que cuanto más finito es, queda de esta manera. Vamos a cambiarle, bueno, acá tenemos lo que es el color de relleno, acá tenemos un color del trazo, vamos a ponerle acá. Acá, por ejemplo, este verde no se veía porque en un principio no teníamos color de trazo. Si yo, por ejemplo, le pongo color amarillo, acá se va mezclando, o sea, se va fusionando hasta llegar a este tono que es como un verde. Si le pongo violeta, va haciendo una mezcla, depende del color base que tenga, va haciendo una mezcla hasta llegar a esa tonalidad. Contorno y después lo que es la parte de la opción del relleno. Esto se pueden ir agregando cada vez más y yo puedo ir reduciendo esta cantidad y conseguimos este efecto. Vamos a hacer un azul acá, un azul oscuro. Y el contorno no me pedía ningún color, así que le voy a sacar el contorno. No, más que un celeste, vamos a ponerle un celeste bien clarito. Vamos a acá, donde tenemos el mezclador. Listo. Es muy parecida a la mezcla. La única diferencia es que simplemente tenemos una sola figura y de esa figura se le van haciendo los trazos, o sea, los contornos. Después acá ya tenemos sombra, que son las herramientas que ya habíamos visto antes. Si yo mantengo presionado y arrastro del centro hacia afuera,
voy colocando la sombra detrás del objeto. Si mantengo presionado y arrastro, pero no lo desplazo fuera, o sea, no lo despego, simplemente la sombra queda en el centro. Y se genera como una pequeña mancha, que esta mancha la controlamos mediante la herramienta de desenfoque. Después acá teníamos la transparencia, para que resalte más o sea más transparente. Siempre dependiendo de donde nosotros seleccionemos, ya sea del centro o de los bordes, va a cambiar la posición y la forma en que se va a presentar la sombra. Por lo general, en la mayoría de los diseños, la sombra queda con esta apariencia. Para dar como una especie de relieve. Y por último, perspectiva. Desde lo que sería el menú objetos, perspectiva. Y ahí creamos la perspectiva. Una vez que tenemos la perspectiva, le damos acá, desde acá, objeto, tenemos la posibilidad de borrar la perspectiva o, por ejemplo, acá me dice añadir perspectiva. Si yo necesito continuar modificando la perspectiva, voy a la herramienta forma y desde acá lo puedo seguir modificando. Después vamos al relleno interactivo y le aplicamos el degradado. Y ahí lo tenemos. ¿Hay alguna duda con estas herramientas? ¿Alguna que no se haya entendido? Bien. Les doy unos minutitos para que puedan probar los distintos efectos. Y nos vamos... Antes de continuar, mientras voy buscando una foto.
así vemos cómo vectorizarla. Vamos a elegir, voy a poner acá Los Simpsons. Este me gusta más, 1000 píxeles. Vamos a guardarlo. Y este también. Uy, no. Más o menos. Chau. Bien. Y ahora vamos a poner los dos. Aunque fue animado. Bueno. Entonces también. Este está bonito para... un escudo de morón. Ahora sí. Bien. Bueno, abajo un montón de logos, me los voy a poner en una carpetita. Y quiero que veamos unos detalles. Bien. Acá, por ejemplo, hubo un logo que no se descargó. Quedó directamente el archivo acá vacío. Eso es por el formato. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy en un archivo totalmente nuevo. Voy a tratar de importarlos. Archivo, importar. Y aquí. Vamos acá, logos. Y vamos a probar de traer... Voy a traer este de Homero. Vamos a importarlo. Mantengo presionado y acá lo tengo. Vamos a importar el otro de Homero, que es este que está acá. Y aquí lo tenemos. Bien, en este caso, ambos diseños, vamos a hacerlo este también bastante grandecito.
Suponiendo que yo tuviera que dibujarlo a Homero. Supongamos que quiero usarlo en un estampado para alguna remera o colocarlo en alguna taza para hacer quisiera hacer un sublimado. ¿Qué pasa? Si yo me acerco, podemos ver que la imagen no tiene muy buena calidad. Acá vemos estas manchas, ¿sí? Y estos contornos borrosos, porque todo va a depender de la cantidad de píxeles que tenga una foto. En el caso de las imágenes que son tipo dibujos, nosotros podemos armarlos, o sea, diseñarlos dentro de Corel. Y la ventaja que tenemos con respecto a las imágenes es que en el caso de Corel, como son líneas, o sea, son trazos, nosotros vamos a poder escalar esa imagen en el tamaño que nosotros querramos. Si queremos hacer una gigantografía con un logo que hayamos hecho en Corel, podemos hacerlo sin ningún problema. Nunca va a perder calidad, nunca se va a pixelar. En cambio, en lo que son las fotos que están en formato JPG, acá vamos a tener este problema. La imagen, si bien con Photoshop podemos agrandar un poquito más el tamaño, pero eso no significa que de una imagen que es de este tamaño, nosotros lo vamos a poder llevar a este tamaño sin ningún problema, ya que esta imagen tiene una cierta cantidad de píxeles. Los píxeles representan cada color, o sea, cada uno de estos colores tiene un píxel. Si yo me acerco todavía más, fíjense que tenemos estos cuadritos. Cada uno de estos cuadritos chiquititos representa un píxel. Entonces acá tenemos cientos de píxeles para poder conseguir este efecto. Entonces, si mi imagen, supongamos que es de este tamaño, va a tener una cantidad de píxeles para representarla. En el momento que yo le quiera cambiar de tamaño y llevarlo a un tamaño muchísimo más grande, yo tengo que pensar que la imagen se va a pixelar todavía más. ¿Por qué? Porque la cantidad de píxeles que hay acá no va a ser la misma que va a haber en este lado. Si yo, por ejemplo, acá dije que va a tener 200 píxeles de ancho, vamos a suponer, 200 por 200, y quiero llevarlo a 1000 por 1000, ¿qué pasa? Si yo acá tengo 200 píxeles, ¿qué va a pasar cuando quiera llevarlo a 1000? Obviamente va a haber 800 píxeles que me están faltando. Entonces lo que va a hacer el programa, como por ejemplo Photoshop, es reemplazar esos píxeles por otros similares. Pero ese reemplazo lo va a hacer de manera automática, ¿sí? De una forma media inteligente. Entonces no va a quedar exactamente igual. Por eso cuando tenemos una foto demasiado pequeña, a lo sumo podemos cambiarle un poquitito más el tamaño, pero no podemos pretender llevarlo a este tamaño, ya que necesita información. En el caso de los dibujos de Corel, que armamos con líneas, al no ser píxeles, no dependemos de una X cantidad de píxeles para que se vea bien. Al ser líneas y trazos, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, si yo por ejemplo tuviera que armarlo en una remera y quisiera cambiarle algún color o escribirle alguna cosita o hacer algún detalle, en vez de dibujarlo, dependiendo de la calidad de la foto, nosotros podemos vectorizar el diseño. ¿Qué significa vectorizar? Significa que una foto la vamos a convertir en curvas, o sea, en líneas. Es como si nosotros agarramos la herramienta Bezier y empezamos a dibujarlo. Entonces Corel va a hacer ese proceso por nosotros. Pero todo va a depender de la calidad de nuestra imagen, eso por un lado, y también de la información que tenemos. Si yo, por ejemplo, guardo, vamos a empezar con uno más fácil, vamos a traer el logo de Puma. Si yo, por ejemplo, necesito acá el logo, en vez de dibujarlo, suponiendo que yo tengo que cambiar el color, acá, cuando tenemos la imagen seleccionada, aparece esta opción que dice vectorizar mapa de bits. Nosotros lo desplegamos, vectorización rápida, lo que va a hacer es tomar
la última opción que nosotros hayamos utilizado. Vectorización por línea centrada, este prácticamente no lo vamos a estar tocando. Es más que nada si nosotros tenemos algún plano, en vez de dibujarlo, supongamos que lo escaneamos ese plano, entonces desde acá interpreta las líneas y las redibuja. En vez de que nosotros tengamos que dibujarlo, agarra las líneas que ya aparecen dibujadas y las traslada. Pero en el caso de los logos, de los diseños, estas opciones no sirven. Vectorización por contorno. En el momento que seleccionamos cualquiera de estas opciones, por ejemplo, como esto es un logo, voy a ir a logotipo, se va a abrir un cuadro de diálogo, que es el cuadro de diálogo Power Trace, donde me va a estar mostrando, tenemos acá la pestaña configuración, donde me dice, bueno, el tipo de trazado, selecciona este contorno, el tipo de imagen, logotipo. ¿Qué quiere decir el tipo de imagen? Es la opción que nosotros le vamos a decir a Corel. Bueno, mira, esto es un logo. Entonces, para convertirlo, o sea, para vectorizarlo, quiero que lo interpretes en este caso como un logotipo que tiene muy pocos colores. Y vemos cómo en la parte inferior me devuelve este resultado. Así como está, yo no voy a tocar más nada, le voy a poner OK. Voy a desplazarlo porque este que está acá es el mapa de bits. Yo me acerco y podemos ver acá que está todo pixelado. Y acá al costado yo tengo el logo vectorizado. ¿Cómo sé que es el vectorizado? Porque si me fijo bien en las herramientas, tenemos las opciones de desagrupar. Y si yo me acerco, puedo ver que no hay ningún píxel, está todo en líneas. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo desagrupar y puedo agarrar este logo, puedo cambiarle el color, puedo cambiarle incluso el formato, darle un relleno degradado. Entonces, en vez de dibujar yo el logo de Puma para poder conseguir y decir, bueno, lo quiero con este relleno degradado, en vez de armarlo yo todo de cero, lo que agarré fue la imagen y la vectoricé. En este caso también vectorizó lo que sería la fuente. O sea que yo, por ejemplo, puedo hacerle un clic y cambiar el color a cada una de estas letras. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que al vectorizarlo convierte todo en curvas. Esto no es un texto, esto es como si nosotros lo hubiéramos armado con rectángulos, con bordes redondeados y después hacíamos los cortes. Esto yo no lo puedo tratar como un texto, es como una forma. Vamos a regresar acá. Si yo, por ejemplo, elijo, es más, les voy a mostrar cómo queda. Desde línea centrada, ilustración técnica, fíjense que marca simplemente las líneas, o sea, los contornos. Por eso les mencionaba que para lo que son los logos, las opciones de línea centrada no sirven. Entonces, en el caso de logos, tipo de trazo, dejamos contorno. Dependiendo del logo que yo esté utilizando, por ejemplo en este caso el logo de Puma, no va a haber mucha diferencia entre lineal, logotipo. Tengan presente que dependiendo del tamaño de la imagen, este proceso también va a tardar un poco más. Si la imagen es de muy buena calidad, les va a tardar un montón. Fíjense que prácticamente no hay casi diferencia entre una opción y la otra. Ahí ponemos OK. Ahí se desagrupa y nosotros lo podemos editar.
¿sí? Hasta acá, esto con un logo súper sencillo, súper simple. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? Bueno, hasta acá la vida es maravillosa si tenemos un logo muy sencillo. Vamos a pasar acá. Como pudimos ver, la imagen no era de muy buena calidad y se ve algo borrosa. Vamos a ver cómo quedaría acá en el resultado. Vamos a vectorizar mapa de bits. Vamos a ponerle logotipo, que fue la opción que habíamos elegido antes. Como podemos ver, el logotipo está orientado más que nada a aquellos diseños que simplemente tienen muy pocos colores. No hace falta acercarme para ver que faltan la mitad de los detalles. Acá, debajo de la lista, tenemos 3 opciones que son los detalles, donde podemos aumentar si queremos que el programa se fije más en los pequeños píxeles para poder agregarlos, como por ejemplo lo que es el contorno. El suavizado, en caso que hayan quedado algunas puntas, esto lo que va a hacer es redondear esos bordes para que queden todavía más suaves. Pero aún así, con el detalle al 100, no queda muy bien, queda horrible. Después tenemos abajo otra opción que dice logotipo detallado. O sea, acá ya es logotipo, pero más detallado todavía. El resultado es muy similar al anterior, pero quizás lo que es el contorno, como es detallado, se remarca aún más. Después acá tenemos la opción lineal. Acá tenemos más información de color, pero aún así, fíjense en este detalle. El hecho de que yo pueda aumentar todavía más el detallado me va a generar estas pequeñas sombras, porque lo que hace el programa es fijarse hasta en el último detalle. ¿Qué quiere decir? Que si la imagen está pixelada, recuerden que acá yo tengo distintas tonalidades de píxeles para poder hacer este contorno. Y si está un poco pixelada, se va a ver un poco borrosa y eso genera estas manchas alrededor. Entonces, no siempre el detalle al ponerlo al 100% significa que va a quedar mucho mejor. En algunas ocasiones vamos a tener que reducir el valor para poder conseguir un mejor resultado. Más abajo tenemos lo que es la opción de Clip Art, que por lo menos acá, si miramos los detallitos, se cierra la manga que antes no se cerraba. Acá se está mezclando parte del color del fondo con la figura. Si nosotros reducimos la cantidad de detalles, por ejemplo, acá ya no se genera más esa mezcla. Acá, bueno, desapareció todo. Pero lo que son los ojitos, por ejemplo, no queda demasiado bien. Y después entramos en 2 categorías, que es la parte de imagen de baja calidad e imagen de alta calidad. Continuamos aumentando los detalles y fíjense que conseguimos una imagen bastante manchada.
Y en el caso de alta calidad, lo aumentamos y de lejos a simple vista parece más o menos que en algunas partes quedó bastante bien, pero podemos observar algunos detalles que me llevaría más tiempo corregirlos que dibujar, que armar todo el diseño. Por eso el hecho de vectorizarlos no significa que todas las imágenes que están en internet las vamos a poder vectorizar sin problemas. Siempre hay que prestar atención a la calidad de dicha imagen. En esta foto, si yo me acerco, fíjense que está un poco borroso, pero quizás no tanto como la otra. Vamos a ponerle logotipo detallado, ya que tiene varios colores. Y acá quedó muchísimo mejor que la anterior. Está bien, tiene sus detalles, porque si yo me acerco, por ejemplo, acá, en algunas partes, tiene un que otro detallito, pero quedó bastante bien. Acá alguna pequeña parte que se ve distinta. Acá en este caso el ombliguito se ve diferente. Vamos a pasar a... Acá tenemos Clip Art. Y acá conseguimos que se vea, por ejemplo en el caso del ombligo, que se vea mejor. Y si ya pasamos a imagen de baja calidad, tenemos no solamente partes de la Caromero, sino que partes del fondo, en algunas secciones. Y de alta calidad, ahí ya tenemos prácticamente todo el fondo. Hay que tener precaución con esto de alta calidad, porque es más o menos como llevar los detalles al 100. Fíjense esto. Esta es una imagen de alta calidad. ¿Qué es lo que trata de hacer Corel? Trata de detectar todos los píxeles y lo que va a hacer es intentar que todos los píxeles se vectoricen. ¿Sí? Fíjense que son distintas tonalidades de azules. Entonces el programa intentó tratar de vectorizar la mayor cantidad de píxeles posible. Vamos acá, vectorización. Voy a elegir la opción de Clip Art. Vamos acá, Clip Art. Esta me había gustado como había quedado. No importa que me falte el resto del fondo. Ahí lo desagrupo. Fíjense, quedó bastante bien. Algún que otro detalle que uno después, si quiere, lo puede mejorar. Por ejemplo acá. Pero dentro de todo quedó muchísimo mejor que la otra imagen. Vamos a eliminarlo. Esto lo podemos achicar, lo podemos agrandar y nunca vamos a perder calidad. Esto al estar desagrupado, puedo agarrarlo y eliminarlo sin ningún inconveniente. Incluso si hago clic acá, puedo cambiarlo de color. Ahí está bien. Y vamos a agrupar. ¿Qué pasa con aquellas imágenes que, por ejemplo, tienen... Bueno, este no sirve más, así que chuchis. ¿Qué pasa con las imágenes que tienen, por ejemplo, un fondo degradado? Acá tenemos en el escudo que tiene un relleno degradado. Acá es totalmente negro, pero acá tiene el degradado. Lo mismo en el fondo.
no tiene un color uniforme. Vamos a trasladarlo. Vamos a achicarlo un poquito. Y vamos a intentar vectorizarlo. Si yo me voy a logotipo detallado, acá separó el degradado por escalas. Fíjense como acá ahora está mostrando una tonalidad de gris clarita, cómo se fue mezclando con el gris más oscuro. Después los diseños que están en el fondo, directamente les colocó un solo color. A lo sumo acá, que se confundió entre un elemento y el otro, pero fíjense que lo que era el degradado lo transformó en un color uniforme. Vamos acá en Clip Art. Acá en Clip Art lo mismo, tiene un poco más de detalle lo que es el gallito, pero el degradado no lo tiene. Vamos a pasar ahora a imagen de alta calidad. Aquí está. Bien. Acá en este caso quedó, o sea, me está mostrando el degradado. Es muy similar a lo que habíamos conseguido con lo que es el clip art, que me mostraba los distintos pases entre un tono de color y otro. Acá en el logotipo. Pero aún así lo que es el degradado no me lo muestra, simplemente me aparece la mezcla que se estaba haciendo acá, igual el pase entre un color y otro. Entonces, dependiendo el logo que nosotros tengamos que armar, lo que tengamos que diseñar, yo voy a poder vectorizarlos para ahorrar un poco de trabajo, pero no siempre vamos a poder hacerlo sin ningún problema. Hay que tener mucho cuidado a la hora de vectorizarlo. Diseños sencillos como pueden ser el logo de Puma, el logo de Apple, que es un solo tono de color, ahí no vamos a tener tanto problema. Ya cuando se encuentra con distintas tonalidades, ahí ya empiezan los problemas. Y sobre todo si la imagen no tiene muy buena calidad. También va a afectar. Lo más importante cuando van a buscar, en el caso que busquen imágenes en Google, por ejemplo, antes de descargarlo, cuando nos posicionamos en la imagen, súper importante es hacer un clic en la foto. Un solo clic para poder abrirlo. Una vez que lo abrimos y nos posicionamos sobre la imagen, en la esquina inferior derecha me va a decir el tamaño en píxeles que tiene. Acá, por ejemplo, tiene 1859. Este es un buen tamaño. Este tiene 300. Quizás no tendríamos demasiado problema porque no tiene muchos colores. Es blanco y es negro, nada más. Pero si yo, por ejemplo, descargara esta imagen en 300 píxeles, ahí sí se vería un poco más borroso. ¿Alguna duda que haya quedado? Dime, Erika. Ay, ya me da vergüenza preguntarte, profesora, vos parece que soy yo la única que pregunta. No, no hay problema. Interactúan. Me gusta. Entonces sugerís imágenes a partir de ¿cuántos píxeles para descargar? ¿1500? De 1000 píxeles en adelante sería. De 1000 en adelante. Exacto, en 900 como para decir, bueno, no lo encontré en otro tamaño, entonces me lo llevo en 900, pero si se puede, más grande, se busca. Ok, gracias. No, de nada. Antes Google tenía una herramienta para poder buscar tamaños de imágenes. Sigue teniendo una herramienta muy similar, pero antes estaba muchísimo mejor.
nosotros ponemos logos, acá en herramientas, tenemos una opción que dice tamaño. Antes podíamos especificar si queríamos una imagen y le podíamos decir tantos píxeles si queríamos una imagen de 2K, 4K. Ahora ya quedó directamente con iconos medianas y grandes. Entonces eso un poquito filtra las imágenes y me trae imágenes que sean un poquito más grandes. Ojo, no siempre las imágenes son de 2000 o de 1000 píxeles, ya que a veces se filtra alguna antes de 2000. Son bastante grandes. Pero se puede llegar a filtrar alguna que tenga 900 píxeles y piquito. Por ejemplo, acá son todas de 2000. Acá se lo dejamos en cualquier tamaño. Yo digo logo, bueno, cualquier tamaño es cualquier tamaño, ya sea grande o ya sea chiquitito. Regresando, bueno, acá la práctica 29, que es creación básica de botones, donde se arma el blister, ¿sí? Acá un blister. Lo que intenta demostrar es que dependiendo de la orientación del degradado que nosotros utilicemos, fíjense cómo se consigue este efecto de volumen, como si esto estuviera hundido o sobresaliendo. Eso es porque la figura que se encuentra, el círculo que está delante, tiene el degradado radial y el punto de luz se encuentra en esta dirección. Mientras que el círculo que se encuentra debajo, el punto de luz, está en una ubicación opuesta. Entonces eso da la impresión de como que hay como que tiene volumen. No lo voy a estar armando, pues simplemente es muy sencillo, pues solamente usamos herramientas de degradado. No hay nada nuevo bajo el sol. Este fue de los que les había dejado de tarea. Y aquí, si bien Corel no es el programa ideal para editar fotos, ya que en la práctica número 31 y en la práctica número 32 tenemos acá las imágenes para modificar lo que son las tonalidades, tiene algunas herramientas básicas para poder hacer algunos efectos con respecto a las imágenes. Voy a ponerle que no. Nosotros podemos traer fotos sin ningún problema y vamos a ir acá, voy a importar, vamos a agarrar una imagen, esta. Bien, acá tengo esta fotografía. Cuando nosotros tenemos un diseño, un dibujo, desde el menú efectos, acá tenemos distintas opciones para nuestro diseño. Tenemos acá trazo artístico, tenemos las opciones para poder hacer desenfoques, o sea, suavizados, efectos de cámara. Si yo, por ejemplo, quiero que sea, darle como un efecto de foto antigua, eso sería el tono sepia. Entonces tenemos algunas opciones. Si yo, por ejemplo, voy a hacer uso de, vamos a ponerle acá, vamos a elegir uno, vamos a poner acá, desenfoque, un desenfoque gaussiano, que se lo vamos a estar utilizando mucho en Photoshop. El desenfoque gaussiano lo que hace es darle un pequeño efecto borroso. Ese es el desenfoque. Por lo general, dependiendo de la versión de Corel, puede ser que la opción de previsualización se encuentre desactivada. Entonces nosotros lo dejamos activado para poder ver los cambios en el momento. Desde acá en el radio controlo ese nivel de desenfoque.
Si nosotros, por ejemplo, lo disminuimos, vemos que apenas se ve un poquito borroso, y a medida que vamos haciendo cada vez más grande, se va generando ese desenfoque. Acá ponemos restablecer y regresa el valor a la posición inicial que viene por defecto. Vamos a ponerle OK. Entonces acá nosotros le hemos aplicado un efecto a esta forma, pero fíjense que mi figura no pierde las propiedades. Esto sigue siendo un rectángulo. Entonces yo puedo editarlo sin ningún inconveniente. Después, acá tenemos un menú que es el de mapa de bits, donde la mayoría de las opciones se encuentran desactivadas. ¿Por qué? Porque al ser mapa de bits significa que está esperando que el objeto que esté seleccionado sea una imagen. Entonces, una vez que nosotros tenemos una foto seleccionada, ahora sí, desde mapa de bits tenemos las distintas opciones disponibles. Igual que en el caso de, por ejemplo, la forma que tiene un desenfoque, las fotos también pueden tener ese, ya sea el desenfoque o cualquier otro efecto. Si yo le pongo, por ejemplo, tono sepia, vemos como la imagen se coloca todo casi en blanco y negro. Cantidad de edad. Cuanto más vieja, más amarilla se va poniendo. Hasta llegar a esta tonalidad. Mucho el sepia no me gusta como lo deja, pero como ya les digo, tenemos algunas opciones para hacer algunos efectos, pero no es el programa ideal para editar fotografías. Acá en el PDF nos muestra que la imagen va a estar en blanco y negro. Nosotros desde las opciones de mapa de bits, en modo, tenemos algunas opciones de tonalidades de color, donde entre ellas tenemos la opción de escala de grises. En el caso de lo que es la opción de blanco y negro, fíjense que lo que va a hacer es generar este efecto, donde van a haber únicamente dos tonos, blanco y negro, simplemente. Por el contrario, en el caso de las escalas de grises, vamos a tener no solamente colores blancos y negros, sino que los tonos intermedios. Dependiendo qué tan claro sea el color, por ejemplo, si es un celeste clarito, estaría más cerca de lo que es el color blanco, y cuanto más oscuro sea, va a estar más cerca de los píxeles de color negro. Y los tonos intermedios, ahí ya serían los tonos grises. Entonces, esto sería escala de grises, donde agarramos la información, le borramos todo lo que sea color y queda de esta manera. Todo esto se puede deshacer si nosotros, por ejemplo, ahí regresé un pasito para atrás y ahí logré deshacer ese cambio de tono. Entonces desde acá, escala de grises, y automáticamente lo cambio. Después me dice que, bueno, aplicar un filtro, pero acá está hablando de la imagen, que esta se encuentra después en el Classroom. Pero después me dice que tengo que aplicarle como un marco, un contorno. Voy a colocar acá, voy a dar la fotito acá en el medio, y quiero que hagamos algo con respecto a este contorno, que es un detalle que acá en el PDF no se nota porque el fondo es blanco, igual que por defecto en la hoja. Cuando nosotros vamos a efecto, acá me dice que tenemos que ir hasta lo que sería la opción de creativo y desde acá acceder a la opción marco. Voy a cambiar un poquito el tamaño de la pantalla.
Ya que yo lo veo chiquito, así que imagino que ustedes lo ven más chiquito todavía. Entonces acá, desde efecto, creativo, acá tenemos marco. Nuevamente me aparece el resultado. Desde esta lista nosotros tenemos más opciones. Estos cuadros ya vienen predefinidos dentro del programa. E incluso acá podemos ver la carpeta, o sea, a dónde accede para poder detectar estos diseños. En este caso, el que vamos a estar usando es este, que es el que viene por defecto ya aplicado. Desde modificar tenemos las opciones para indicar cuánto espacio va a estar ocupando con respecto a lo que es la foto. En el caso de horizontal, fíjense que nosotros acá vamos disminuyendo y lo que es el marco va cambiando el tamaño. Si es demasiado grande, fíjense cómo se sale de lo que es la parte de la foto. Así que tengan cuidado de no cambiar demasiado los valores. Después, en el caso de eso para horizontal, y para vertical lo mismo. Como siempre les digo, los valores que van ahí, eso lo modifican ustedes. En el momento en que nosotros ponemos OK, ahí ya queda aplicado el efecto. Ahora, si yo pongo un fondo con un color, vemos que aparece este marco blanco alrededor de la imagen. En algunas ocasiones nosotros vamos a querer que aparezca este borde, pero en otras ocasiones no. Yo, por ejemplo, quiero que quede así transparente, que no se vea este reborde blanco. Para eso voy a importarlo. Pic. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Desde mapa de bits, acá hay una opción que dice convertir a mapa de bits. ¿Qué es lo que pasa? La foto ya es un mapa de bits, no haría falta convertirlo. Pero en el momento que lo vamos a convertir, hay una opción que viene activada por defecto, que es la de fondo transparente. Yo voy a poner OK. Y cuando vaya a efecto, creativo, marco, fíjense acá el resultado final. Al haberlo convertido en un mapa de bits y avisarle que el fondo va a ser transparente, en el momento que hagamos el corte con ese marco, me queda de esta forma, o sea, sin este reborde blanco. Obviamente acá, si yo sé que el fondo va a ser blanco, no me preocupa. Pero lo que yo tengo que pensar es qué ocurre si al cliente o al usuario dice, ay no, pero yo quiero colocarle en un fondo, ¿sí? Va a estar en un fondo. Entonces, capaz que le gusta cómo queda este marco blanco, o capaz dice, no, quiero ver cómo queda sin el marco. Entonces, desde acá lo tenemos. Y así como tenemos distintas opciones de marco, tenemos una lista súper grande con distintos efectos. Estos efectos no los vamos a ver nosotros porque son un montón. Entonces la idea es que ustedes después los vayan viendo y vayan probando qué es lo que hace cada uno de ellos. Cada uno va a devolver un resultado distinto. ¿Cómo vamos hasta aquí con la imagen? ¿Hay alguna duda?
Bueno, la imagen, para que ustedes después la utilicen en el ejercicio, acá yo les subí la fotito que está en el PDF, pero si ustedes lo quieren hacer con otra foto, no hay ningún problema. Acá tenemos la foto. Pero pueden agarrar una foto o cualquiera, como hice yo, y le hacen el efecto. O sea, cambian a escala de grises para que les quede en blanco y negro, y luego le hacen el efecto del borde. De la misma forma que podemos sacar la información de colores, podemos aplicarle marcos. Desde acá vamos a... Este sí es un ejercicio, un archivo de CorelDRAW. Vamos acá. No, ¿dónde lo tengo? Acá, azote. Bien. Y acá sí, ya les doy la foto con la que van a estar trabajando. De esta foto vamos a hacer duplicados, ya que vamos a tener una foto que es la original y las otras que van a tener la edición que se encuentra acá. Vamos a sacar una captura. Y bloqueo. Listo. Entonces, dependiendo de lo que sería la posición del sol, el estado del... si el sol va a estar de mañana, podemos ver que está bastante iluminado. Tenemos mucha información de píxeles blancos. Después, cuando cambia la posición del sol y tenemos lo que sería el horario de la tarde, el sol, al ir bajando, va a cambiar la información de algunos píxeles y lo va a pasar a una tonalidad naranja. Ya cuando llega la noche, ya la foto se empieza a oscurecer, todo lo contrario a lo que teníamos en el de mañana, que la foto estaba un poco más blanca, se podría decir. Y acá ya tenemos lo que sería la foto más oscura. El resultado de la imagen va a depender mucho del monitor de cada uno de ustedes. Yo, por ejemplo, el monitor lo tengo en una tonalidad más oscura para que no me canse mucho la vista. Entonces puede ser que se vea distinto en el monitor de ustedes. Entonces acá vamos a colocarlo un poquito ahí. Desde el menú efectos tenemos acá lo que es la opción de ajustar y distintas opciones. Entre ellas tenemos lo que se conoce como niveles, que con los niveles manejamos lo que es el... Fíjense cómo queda un poquito más oscuro. Manejamos las tonalidades de los píxeles, si necesitamos que sea un poco más oscuro o un poco más claro. Dependiendo del manejador, la dirección que tome, fíjense que acá lo estamos desplazando. Si en algún momento hicieron algún curso de fotografía o tienen alguna cámara digital, hay algunas cámaras que representan este gráfico que se lo conoce como histograma. En el histograma me va mostrando la información de las luces y las sombras que contiene la fotografía. Tenemos acá en la parte inferior unos 3 manejadores. Por un lado, la sección que me informa y me dice la cantidad de píxeles que son oscuros. Después acá, en este caso, los píxeles, o sea, la información que tenemos que son píxeles claros.
Y después tenemos los medios tonos, que es la escala de gris que tenemos en el medio. Acá, por ejemplo, el histograma me está informando que las puntas del gráfico se encuentran más que nada hacia la derecha. De esta forma me dice que la imagen tiene una tonalidad un poco más clara, porque tiene más cantidad de píxeles que son no blanco puro, pero sí una tonalidad un poquito más blanca. A diferencia de esta sección donde en el gráfico me está mostrando la información diciéndome, bueno, en este caso los píxeles que son demasiado oscuros no se encuentran en pequeñas zonas, ¿sí? No abundan en la imagen, simplemente en algunos puntos de la fotografía. En el momento que nosotros modificamos, fíjense que acá en este caso estoy cambiando lo que es la posición del manejador, y el gráfico, a medida que se va acercando cada vez más a lo que es la tonalidad de los blancos, fíjense cómo queda la imagen en comparación de cómo estaba en un principio y cómo lo tenemos ahora. Dentro de, nos vamos nuevamente a las opciones de ajustar, tenemos lo que son los niveles. También vamos un chiquitín más para abajo en lo que es equilibrios de color, o sea, no es que vamos a ver todas las opciones, sino únicamente algunas. Acá arriba tenemos dos opciones, que es ajuste automático y laboratorio de ajuste de imagen. El ajuste automático, en el momento que le hacemos un clic, lo que va a hacer Corel es interpretar la información que se encuentra ahí y va a mejorarla. Pero ese ajuste es un ajuste que hace Corel por defecto. O sea, Corel lo lee, se fija cómo está la imagen y dice, bueno, a esta imagen le falta un poco más de brillo, pues está muy opaca. Entonces, fíjense acá, en el resultado final, en el caso del cielo, que se resalta todavía más. En la parte de la azotea, en el piso, que acá estaba más apagado, ahí lo vemos en una tonalidad un poco más clara. Pero ese ajuste no lo controlamos nosotros, sino que Corel dijo, bueno, así te va a quedar mejor la foto. Después, en lo que es la parte del laboratorio, ahí ya se abre un panel muchísimo más grande, donde podemos ver el histograma, de esta forma. Y acá, estas opciones se parecen mucho si alguno trabajó en algún momento con Photoshop utilizando cámara RAW. Son muy similares a las herramientas de cámara RAW. Entonces, desde acá podemos controlar, en caso, la temperatura, si yo necesito que la foto tenga tonalidades un poco más cálidas. En el caso de un atardecer, quizás me convendría que las tonalidades vayan más para el lado del naranja. Fíjense cómo lo vamos desplazando. Y ahí ya conseguimos que sea más o menos naranja. Traten de no llevar nunca al tope, ya que de esa forma se quema la imagen, ¿sí? Y no queda para nada realista. Así que tengan mucho cuidado cuando lo están modificando. Entonces desde acá cambiamos la temperatura a tonos más cálidos, o si no, hacia la derecha a tonos más fríos, donde vemos que se realza lo que son los tonos más oscuros. Después acá lo que son las tonalidades reemplazaría los tonos de color por otro totalmente diferente. En este caso, fíjense cómo pasa a verde. Lo que es la saturación, al momento de cambiar a escala de grises, yo les había mencionado que se elimina la información de color. En el caso de saturación se puede conseguir lo mismo, ya que si yo la saturación la llevo a menos 100, acabo de eliminar la información de color que contiene esta fotografía. Lo que es la saturación se utiliza más que nada si yo necesito o apagar los colores, pues de repente están demasiado intensos, o aumentar esa intensidad de los tonos de color. Si de repente digo, bueno, pero el cielo tiene que ser más azul, las plantas que se noten, que sean un poquito más verdes, me voy a acercar ahí con la ruedita. Entonces, por ejemplo, acá
no se nota tan verde, no se nota tan azul. Entonces le aumento la saturación. Y fíjense cómo se realzan los colores. Igual que ocurría con la temperatura. No podemos realzarlo hasta el tope, porque de esa forma se quema la imagen y queda de esta manera, ¿no? Fíjense los píxeles. Bueno, más allá que la imagen tiene muy poca calidad, no queda para nada natural. Así que traten de manejarse con valores intermedios. Acá, por ejemplo, ya sería demasiado. Penitas un poquito para que todo tenga un poco más de color. Después tenemos las opciones del brillo. Y me muestra acá como un degradado, donde dependiendo la dirección a la cual lo llevemos, vamos a obtener, fíjense acá, la imagen más apagada y en este caso la imagen mucho más blanca. Entonces realzamos los píxeles más claros y acá los más oscuros. Vamos oscureciendo toda la foto en general. Después tenemos el contraste. Uy, que elimina la información del... Fíjense cómo va cambiando, depende de la dirección. Resaltar. Es muy similar a lo que sería el contraste. En el caso de las sombras, realza las partes más oscuras solamente de la foto, dependiendo de la imagen que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, acá, en esta parte que está demasiado oscura, fíjense que cambian, no cambia todo completo, sino los píxeles que son mucho más oscuros. No, me equivoqué, acá. Fíjense que las partes que son claras prácticamente no las toca, porque trabaja solo con las sombras. Fíjense cómo se va aclarando. Si está demasiado oscuro, pierde la definición. Y si yo quiero que se vean más en detalle los diseños del jarrón, ahí fíjense cómo reducimos lo que son las sombras. Y después los medios tonos, que no son los píxeles oscuros, sino que los tonos intermedios. Y de acá también lo podemos ir cambiando. Lo que tiene el laboratorio de ajustes es todas las herramientas, en vez de ir una por una con cada una de estas opciones, está todo agrupado en un solo lugar. Entonces acá, me quedo sin seleccionar. Yo había mencionado después la parte de equilibrio de color, ya que acá tenemos cian y el rojo. Eso depende de la tonalidad. Acá tenemos, si quiero que vaya más para el lado de los rojos, o si quiero que vaya para el lado de la tonalidad cian. Fíjense cómo acá se va mezclando en la parte de los tonos amarillos, o si no, en los azules. Así voy a posicionarlo acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir el Corel X5, porque en el caso de las imágenes hay una ligera diferencia.
A ver, uy. Vamos acá en efectos, ajustar. Y acá, vamos a convertirlo en mapa de bits, porque estuve copiando y pegando y no me lo estoy interpretando como mapa de bits. Ahí está, ahora sí. En el caso de versiones anteriores, fíjense que en la parte de ajustar tenemos, bueno, por un lado, muy poquitas herramientas. Y acá en mapa de bits, acá donde tenemos los efectos 3D, los desenfoques, ¿sí? Están en distintas posiciones. Lo que sí está igual es la parte del modo. Y acá en mapa de bits es donde tenemos el laboratorio de ajuste de imagen. Cosa que acá en versiones más nuevas, acá esta opción la tenemos por separado en los ajustes. O sea, hicieron algunos cambios. Por eso quería abrir la otra versión, pues están usando por el X5 y no, obviamente no van a encontrar las herramientas en los mismos lugares. Entonces, en la versión X5, en la opción de mapa de bits, ahí es donde tenemos el ajuste automático, que recuerden es un ajuste que hace automáticamente Corel, y después el laboratorio. Acá me hizo una advertencia, porque yo estuve copiando y pegando la foto, y la apariencia es ligeramente diferente, pero lo que me gusta acá es, por ejemplo, hacer una pequeña reseña de qué es lo que va a estar cambiando. Eso estaba bueno. Igualmente, a medida que se va cambiando, acá me muestra el resultado. En este caso, yo tengo estas opciones, ya que el panel es enorme, a diferencia del otro que es un poco más chiquitito, donde podemos dividirlo y me dice, bueno, esta es la imagen original y esta es la imagen modificada, dependiendo el cambio que estemos haciendo, ya que el panel es grande y no me permite ver la foto de atrás. Entonces acá lo podemos dividir. Acá tenemos la pantalla dividida, ¿sí? En vez de separado en dos ventanitas, simplemente hay dividida. Ya después el resto es exactamente lo mismo. Y acá desde ajuste también tenemos lo que son los... Acá tenemos la opción de equilibrio de color, que es el que estábamos viendo recién. La única diferencia es que cualquier cambio que hagamos no lo vamos a poder ver en el momento. Una vez que modificamos, supongamos que acá lo estoy moviendo y lo estoy llevando al cian. Para verlo, tengo que presionar acá en el botoncito de previsualizar. O sea, no es automático. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí vamos a lo que es la parte de efecto. Podemos ir primero al laboratorio para hacer algún cambio un poquito más grande. Acá también podemos dividirlo en dos ventanas o que esté la barrita. En este caso lo voy a dejar entera. Ahora sí. Entonces aquí vamos a hacerlo, vamos a aumentarle el brillo para que se vea un poco más blanca. Fíjense que ahí ya conseguí que se vea blanquita. Está el sol bien arriba. Y acá, por ejemplo, se realzan un poco las tonalidades así medio oscuras. Fíjense que acá está como más oscuro. Vamos a cambiar un poquito la temperatura para que se realcen los azules. Y conseguimos que de esta forma. Vamos a disminuir un poquitito más. No demasiado notorio.
A mí me gusta cómo queda. En caso de la saturación, se notan bien. Ahí estaría, lo voy a dejar así. Un poco de temperatura azul. Y después brillo para hacerla de mañana. Vamos acá en el de tarde. Ajuste, laboratorio. Acá en este caso la temperatura obviamente va a ir hacia la derecha. Pues necesito realzar los naranjas. Recuerden no exagerar mucho. Ahí estaría. La saturación yo creo que está bien. Y vamos a realzar un poquito las sombras. Y quede todo un poco más oscuro. Y los medios tonos. Si necesito hacer algún cambio de color, puedo buscar acá en ajustes, por ejemplo, equilibrio de color. Vamos a tirar un poquito más a los amarillos. Y lo voy a dejar más o menos así. Ya hay bastante diferencia entre lo que es el original y el terminado. Y después lo que es la tonalidad de noche. Vamos a restablecer todos los tonos para que vuelva a cero. Ya queda con la última modificación que estuvimos utilizando. La temperatura vamos a hacer un poco más frío. Y desde acá vamos a lo que es la parte del brillo. Vamos a reducirlo un poquito. Una tonalidad un poco más violetita. Ahí quedaría. Y ahí está. Obviamente esto lo van a ir modificando ustedes, depende de la tonalidad del monitor de cada uno. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido?
Vamos a cerrar este programa. Bueno. Práctico número 33. Nosotros sabemos que en Corel tenemos dos tipos de texto. Tenemos el texto artístico, que también se lo conoce como texto de título, donde simplemente hacemos un clic y escribimos la información. Por ejemplo, si yo tengo que poner 15% de descuento, con esta misma herramienta lo podría crear. 15% off. En cambio, si tengo que hacer un texto un poco más amplio, como este, quizás me conviene trabajar con un texto de párrafo, porque en este tipo de redacciones, más que nada si es un diario, si es una revista, tenemos las opciones de alineación y de sangría. La sangría es este pequeño espacio que se coloca, ya sea, esta es una sangría de primera línea, es un espacio con respecto a lo que es en lo que es el margen, en la primera línea de cada párrafo. Cada bloque de párrafo, acá tenemos un bloque, acá tenemos el otro, y acá me va mostrando ese espacio que va dejando. En ese caso dibujaría una caja de texto y acá colocamos la información. Ahí tenemos. Entonces, la diferencia visual, por un lado, el texto artístico no tiene una caja delimitadora, podemos cambiar el tamaño sin ningún inconveniente, y por el contrario, cuando trabajamos con el texto de párrafo, al cambiar el tamaño estamos cambiando el tamaño del contenedor, nada más. Si yo esta caja la hago más pequeña, cambia el contorno de color, mostrando una caja con puntos. Esta caja con puntos me está indicando que el texto que se encuentra adentro no se puede leer correctamente porque la caja es demasiado pequeña. Entonces hay texto que falta. Al estar así en color rojo me está indicando falta texto. ¿Qué pasa si yo terminé mi diseño y no quiero ver esta caja, o sea, este borde? Desde el menú texto, nosotros tenemos esta opción de marco de texto, el cual por defecto está activado. Y nosotros lo podemos desactivar. En el momento que hacemos un clic, depende de la versión de Corel, se puede activar lo que es el contorno y luego al hacer un clic afuera se desactiva. Si el texto, o sea, si la caja es demasiado pequeña, el marco va a aparecer aunque acá la opción la tengamos destildada. De esta manera me está mostrando y me dice, mira, tenés más texto, el cual no se está visualizando de manera completa. Entonces tenemos dos opciones, o bien cambiar el tamaño de la caja contenedora o, si no, cambiar el tamaño del texto. Al estar más pequeñito vemos cómo entra sin ningún problema. Bien. Dentro de el menú texto, nosotros tenemos algunas opciones las cuales van a estar desactivadas dependiendo el tipo de texto con el que estemos trabajando. Si yo tengo un texto artístico,
Al ir al menú texto vemos que las primeras opciones se encuentran desactivadas. Por el contrario, al tener seleccionado un texto de párrafo, voy a dejarle el marco, acá vemos las opciones activadas. Desde columnas, acá por ejemplo podemos dividir nuestro texto en 2 o 3 columnas. Ahí lo puedo cambiar, entonces acá tenemos el texto dividido en columnas. Puede ser 2 o más columnas. Si yo quiero sacarlas, desde acá le digo, bueno, quiero una sola columna. De esa manera eliminamos las columnas que hayamos colocado. Después lo que son las marcas y numeración, es lo que nosotros conocemos en los procesadores de texto como las viñetas. Al activarlas, ahí tenemos, vamos a correrlo un poquitito, este sería el tamaño de las viñetas, las cuales se van a aplicar en el momento que se detecte un salto de línea. El salto de línea es el punto y aparte. Cada vez que apretamos Enter, ese es un salto de línea para crear un párrafo nuevo. El tamaño de la viñeta por defecto está conectado al tamaño de lo que es el texto que nosotros tenemos. Si yo, por ejemplo, acá desactivo la opción Usar fuente de párrafo, desde acá podemos modificarlo. Fíjense que el tamaño de la viñeta es exactamente el mismo tamaño que el texto. Al destildar esta opción, podemos manipular aparte el tamaño de la viñeta. ¿Será más grande o más pequeñito? Después lo mismo, lo que es la separación entre las distintas líneas. Acá me dice desplazamiento de línea de base. Más arriba, más abajo la viñeta. Y después acá también el espacio entre la viñeta y el texto. Si lo quiero más juntito, desde acá lo podemos manipular. Así como tenemos los círculos, podemos cambiar los diseños. Vamos a poner ahí cancelar. Capitular es la letra capital. La letra capital se aplica por defecto a todas las palabras, la letra de cada inicio de párrafo. Pero si yo no quiero aplicarlo a todas y simplemente a algunas, tengo que ir con la herramienta texto y seleccionarla. Y decir, bueno, solamente a esta letrita le quiero aplicar una letra capital. Entonces, únicamente a esa letra se lo aplica. ¿Qué otras opciones de texto tenemos? Acá, si yo voy a texto, tenemos estas opciones que se encuentran acá, pero hay una opción que me permite convertirlo en caso que nos hayamos confundido y en vez de hacer un texto de párrafo hice un texto artístico, se puede cambiar. Entonces acá puedo convertirlo a texto de párrafo y fíjense cómo aparece el borde. Y si es un texto de párrafo, también lo puedo convertir a texto artístico. Simplemente haciendo clic en la herramienta correspondiente. Desde el menú Ventana, en Ventanas acoplables, vamos a tener acá la herramienta de texto. Tenemos las opciones básicas, que son las que aparecen en las propiedades, el tipo de fuente, el tamaño, lo que es el relleno. Y más abajo también las opciones de alineación. Si queremos centrado, a la izquierda, que viene por defecto a la izquierda, pero podemos modificarlo a la derecha o justificado. Acá tenemos carácter, después acá tenemos las opciones de párrafo y después acá las opciones del marco, o sea, del contorno. En el caso del párrafo, acá por ejemplo tenemos lo que es el interlineado, que es la separación entre cada uno de los renglones. En algunas ocasiones puede ocurrir que al apretar Enter el espacio es demasiado grande,
Entonces nosotros desde el interlineado podemos modificarlo y hacer que esa separación no sea tan grande. Lo podemos juntar, incluso se puede hasta encimar. Ahí estaría. Dependiendo, por ejemplo, acá tengo el texto artístico y hay opciones que están desactivadas. Por el contrario, cuando yo activo un texto de párrafo, ahí vemos cómo se activan. Estas opciones que se encuentran abajo son las de sangría. Por un lado tenemos sangría izquierda, que desplaza todo el texto. Vemos cómo se desplaza el texto. Después tenemos sangría de primera línea, donde simplemente se desplaza la primera línea del texto. Y después la sangría derecha. En este caso, como esto no tiene un relleno, la sangría derecha lo que hace es generar un espacio con respecto al margen derecho. Esto por un lado como para hacer una pequeña introducción a lo que es el texto. La próxima clase esto lo voy a estar armando en vivo para que lo tengan, ya que tenemos que ver no solamente acá por ejemplo tenemos viñetas, tenemos letra capital, sangrías de primera línea, sino que tenemos que ver cómo se comportan los elementos cuando tenemos texto alrededor. O sea que nosotros podemos traer algunas imágenes y conseguir que el texto se adapte al contorno de alguna figura. No es lo mismo que el texto continúe y se escriba alrededor de un trayecto, sino que el texto se vea afectado. Por ejemplo, este bloque se puede ver afectado de alguna manera por el objeto que se encuentra acá. Entonces, este elemento, en vez de estar en una caja, podría tener esta forma. Por ejemplo, hasta acá, todo recto, y de repente en esta sección del texto queda acá como una pequeña curva. ¿Sí? Pero todo dependiendo de la forma que se encuentre cerca de esa caja de texto. Así que este ejercicio lo vamos a hacer bien en detallito la próxima clase. Como podrán ver, el último es creación de un calendario, que seguramente la clase que viene lo vamos a poder hacer, si no la otra. Tiene un paso a paso, es muy sencillo para poder hacer calendarios dentro de Corel. Y se terminaron los ejercicios de Corel. Vamos a repetir nuevamente. Nosotros el 5, ¿sí? El miércoles 5 de julio, vamos a tener el examen final de Corel. Y nos quedan únicamente 3 clases. En la clase 14 estaremos armando la revista y veremos si llegamos a tiempo el calendario, si no quedará para la clase 21. El 28, esta sería una clase de repaso, una clase de refuerzo en caso que tengan alguna duda. Y ya después, el 5, examen práctico y teórico. Así que vayan preparándose. Si tienen alguna duda con algún ejercicio, lo vamos viendo. Igualmente podemos hacer un simulacro, o sea, un ejercicio. Este yo lo había subido, después lo voy a borrar. Pero esto es más o menos como lo que yo les voy a dar. O sea, un volante publicitario con las medidas que tienen que utilizar y el diseño que tienen que armar. Esto es más o menos cómo sería después el examen. Dentro de Corel se pueden generar códigos QR, por eso después lo voy a borrar y lo vamos a estar haciendo. Se pueden generar tanto códigos QR como también códigos de barra. En versiones más nuevas van a poder hacer códigos QR, pero en versiones anteriores solamente hasta códigos de barra nada más. El ejercicio que harían es el de las imágenes. Uy, acá estás.
Yo igualmente después cuando suba el video se los voy a dejar anotadito, pero vamos para arriba. Acá. Sería la práctica 32, el 31, con una foto cualquiera que ustedes quieran. El 29 y acá el 26.